Hola, hola a todos, bienvenidos sean a nuestro nuevo podcast. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que es acerca de la pasión y vocación en el periodismo. Aquí exploraremos el vibrante mundo del periodismo donde cada historia es una aventura y cada palabra cuenta una verdad. En este episodio nos sumergiremos en las profundidades de la pasión que impulsa a los periodistas a ir más allá, a desafiar lo establecido y a buscar la esencia misma de la noticia. Y esta vez no estoy sola, me está acompañando nuestro querido licenciado Saúl Vázquez, en quien con 17 años de experiencia, no solamente en el periodismo de las comunicaciones, sino que también en el digital, periodismo educativo, migración y relaciones públicas y marketing digital. Estimado Saúl Vázquez, un gusto saludarle, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciada Andrea. Un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Es para mí un honor poder compartir con ustedes en este podcast que ustedes han realizado y que tiene un gran éxito en su comunidad. Y bueno, esperamos poder compartir con ustedes algo de lo que nos ha dejado esta experiencia de más de 16 años en el periodismo. Y bueno, ojalá que podamos ser de utilidad y que también podamos desarrollar las ideas que tenemos en base a lo que vayamos a platicar. Muchas gracias. Claro, un placer, ¿verdad? Tener personas como usted que tienen mucha experiencia en lo que es en el ámbito de la comunicación. Y bueno, para poder comenzar y poder introducirnos a lo que es este tema, que aparte de interesante, realmente nos llena de dudas, porque no sabemos si realmente tenemos la vocación en el periodismo o nacimos con esa vocación y sabemos que son elementos fundamentales que impulsan a los periodistas a superar obstáculos y a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Esta combinación de pasión por contar historias significativas y vocación por servir al público crea un lazo indestructible entre los periodistas y su profesión. Y pues para poder comenzar y poder saber más a fondo acerca de este tema, quisiera yo saber o qué características debe cumplir un periodista hablando acerca de estos dos temas. Bueno, licenciada Rodríguez, realmente que esta pregunta de qué características debe tener un periodista es una pregunta muy importante y que se debe de contestar con mucha responsabilidad, porque el que decide estudiar el periodismo no solamente debe de basarse en que es una carrera que fue que le llamó la atención o que fue lo único que encontró o que fue el historial académico o el pensum académico que menos clases numéricas tenía. Tiene que ser algo más profundo porque el ejercer el periodismo requiere de vocación, de pasión, y debe de tener primero vocación para poder ejercer el periodismo. Es decir, que sea una persona que ame leer, que sea una persona que ame estar informada, que sea una persona que ame escribir, que sea una persona que esté dispuesta a profundizar, que sea una persona que esté lista para que su voz sea escuchada y que se interese y se esfuerce para que lo que escriba, para lo que realice como trabajo periodístico sea visto no solo en su país o en su ciudad, sino en todo el mundo. Para ello se necesita amar lo que hace, para eso necesita estar seguro de que ama todo lo que tiene que ver con el periodismo. Entonces, características, primero vocación, y podemos decir que pueden ser características intelectuales, el que sea alguien responsable, el que sea alguien eh, innovador, porque estamos en la era digital ahora, y alguien que sea un periodista hoy en día tiene que saber manejar los smartphones, las computadoras, saber utilizar la inteligencia artificial y tantos detalles, ¿verdad? Pero sí la ética, el compromiso, la vocación, el respeto, los valores morales innatos en el ser humano también son cualidades o características que debe tener el periodista también, ¿verdad? Y que ame siempre estar informado. El periodista debería de saber cuál es el acontecer eh, del mundo, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, sin que esté siendo presionado para que se informe, sino que debe de ser algo
que le interese siempre, ¿verdad? Entonces, algo así podemos determinar, ¿verdad? Hoy en día, pues se suma el hecho de estar a la vanguardia con lo que es el ámbito digital, ¿verdad? Estamos viendo cada vez menos el periódico impreso, los recursos convencionales se están transformando ahora en lo digital, ¿verdad? En las redes sociales, en la web 2.0, 3.0 y así sucesivamente. Claro, claro. Eh, Creo que así como se lo menciona, es muy importante que un periodista, bueno, alguien que esté estudiando las comunicaciones, sea parte no solamente del periodismo convencional, sino que también en lo digital. Creo que es una de las características que más se debe de tener y que más se debe de observar si realmente yo estoy buscando esa pasión, esa vocación, en lo que yo podría dar utilidad. Y pues hace poco yo estaba investigando en lo que estaba buscando este tema y vi eh, una frase: para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, que lo decía Ryszard Kapuscinski. Entonces me venía la pregunta de por qué usted considera que hay que ser una buena persona para desempeñar esta profesión. O sea, esa duda siempre la he tenido desde, bueno, desde que leí de lo que estaba investigando y leí este pensamiento, lo que él decía. Entonces siempre me vino esa duda. Entonces, ¿qué cree? Por qué yo tengo que ser una buena persona para poder desempeñar esta profesión? Bueno, es interesante lo que dice Kapuscinski, eh, que por cierto lo dio en una entrevista para El Mundo, ¿verdad? La última entrevista que él concedió para El Mundo y para la televisión fue para este medio de comunicación. Hay que recordar que él era un periodista de guerra, un periodista que había realizado un tipo de periodismo bastante complejo, que muy pocos tenemos la oportunidad de realizar. Y él se refería a que era necesario ser una buena persona para ser un buen periodista, porque la nobleza de una buena persona abre las puertas para que otras personas al final cuenten las historias que nosotros queremos escribir. Nosotros somos, decía este periodista, solamente repetidores de la historia, ¿no? Escribimos y mostramos al mundo lo que escuchamos, lo que conocemos en las entrevistas, pero para poder conocerlas necesitamos ser buenas personas. Y indudablemente tiene toda la razón. Es necesario que los periodistas hoy en día, sobre todo hoy en día, donde estamos en fake news, en tantas degradaciones del periodismo a causa de la era digital y otros avances tecnológicos, no olvidar que es necesario ser buenas personas para que podamos conservar el alma del periodismo, ¿verdad? Y sin duda que estamos en un momento en el que esto está bastante en riesgo. Entonces, indudablemente es necesario que todos los que en algún momento hemos decidido el ejercerlo, que podamos hacernos un autoanálisis o un examen acerca de la causa o el motivo que nos impulsa a realizar el periodismo, sea un periodismo de investigación, un periodismo que habla acerca de política, periodismo que habla acerca de información que vaya a ser veraz y que vaya realmente con un objetivo de cumplir, de llevar a la sociedad información que le permita conocer la verdad en todo lo que sucede, ¿verdad? Pero si no somos buenas personas, vamos siempre a andar detrás de otro tema que no es realmente el llevar la imparcialidad como punto de partida para las personas a las que escribimos, para las que presentamos noticias o todo lo que tenga que ver con el periodismo también. Y sí, qué importante, ¿verdad? Saber de que realmente en este ámbito de la comunicación no solamente estamos para informar, sino que también para poder ser parte del pueblo, no a favor, sino que concientizar lo que vamos a informar, de lo que estamos haciendo, de que nuestro trabajo, aparte de poder comunicar a las personas lo que se está sucediendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, también es importante destacar de que somos humanos, son personas que cualquier cosa, o sea, nosotros estamos informando
y realmente saber qué decir, cómo decirlo, porque son personas igual que nosotros. Entonces, al poder ponernos en el mismo lugar que ellos y poder saber de que si yo no soy buena persona, yo no voy a poder informar algo sin dañar a la otra persona. Entonces siempre pensando no solo en que me puede beneficiar dar esta noticia, sino que también pensar en que tengo que ser una buena persona, tengo que razonar el que voy a decir, el que voy a informar. Entonces, muy, muy interesante ese comentario que pues usted acaba de darnos. Y creo que ahí se me viene a la cabeza eso de que, ok, soy buena persona y entonces voy a poder saber informar, pero también es, o sea, si yo estoy de la nada, ¿cómo podría yo descubrir la pasión hacia el periodismo? Okay. O sea, si yo no tengo esa vocación, si yo no nací como que, ay, yo quiero ser periodista desde pequeña, o sea, sino que, ¿cómo puedo hacer relucir esa pasión o cómo descubrir esa pasión hacia el periodismo? Bueno, es interesante mencionar que para descubrir la pasión hacia el periodismo tenemos que estar claros de qué implica el periodismo, ¿verdad? Y el periodismo, como lo mencionábamos al inicio, implica muchos sacrificios de tiempo, de muchas otras cosas que usualmente una persona común y corriente hace, ¿verdad? Por ejemplo, un periodista puede pasar horas enteras en una sala de redacción redactando una noticia de investigación o un reportaje que desempeñó. Aquella persona que realmente tiene pasión, aunque sacrifique tiempo en familia, tiempo para otras cosas personales, va a estar encantado de invertir ese tiempo en redactar su noticia, su investigación, su reportaje, su semblanza, porque sabe que al día siguiente o inmediatamente, si se tratara de algo digital, en plataformas digitales, cientos de personas van a leer su historia. Entonces eso generaría pasión, ¿verdad? Eso es una muestra de pasión, mejor dicho. Si alguien está dispuesto a estar consciente de que en un reportaje de investigación va a escribir, va a tomar horas el redactarlo, el que no solamente va a ser algo superficial o que va a investigar, el que va a tener que poner en práctica, el que va a tener que corregir, el que va a tener que ser corregido, el que va incluso a tener que ser cuestionado por lo que escriba y publique, si está dispuesto a pagar ese precio o al contrario, si le emociona el pagar ese precio, realmente ahí hay una pasión. También como lo mencionábamos al inicio, el que le apasione o que descubra pasión implica el estar informado, el ser creativo para escribir, para hacer cosas, ¿no? Requiere muchas de esas cualidades para poder hacer. Recuerdo que en el caso personal, una vez, bueno, varias ocasiones, pero una en particular, tuve la oportunidad de viajar hasta Nahuaterique, La Paz, en la frontera entre Honduras y El Salvador, en el sector de La Paz, el departamento de La Paz, y llegamos hasta allá con el fin de entrevistar al que había sido nombrado maestro del año por la Secretaría de Educación. Encontramos al joven docente de 20 años en ese momento, que recuerdo que se llamaba Jesús Vázquez, y este docente caminaba 30 kilómetros para llegar a la escuela a la que impartía clases, donde recibía a niños hondureños y también a niños salvadoreños, porque estaba exactamente ahí por donde estaban los límites fronterizos. Luego de ese tiempo de reportaje regresamos a San Pedro Sula y redactamos la noticia que se publicó un sábado en las primeras dos páginas del periódico en el que trabajaba, que era Diario La Prensa. Y no puedo olvidar cómo el lunes, porque descansábamos los sábados y los domingos, cómo el lunes que llegué a la redacción ya a seguir trabajando, había más de 100 correos electrónicos de personas que habían leído la noticia y recuerdo que
escribieron de todas partes del mundo. Recuerdo que personas de Alemania, personas del Congo, personas de Estados Unidos llegaron a leer la noticia y, y al final incluso varias personas del país, universidades del país, personalidades del país invitaron a este docente a que viajara desde su natal Nahuaterique hasta San Pedro Sula para que le otorgaran algunas becas y ayudas, ¿verdad? Todo esto al final fue el resultado, creemos nosotros, de hacer el trabajo periodístico de manera apasionante, ¿verdad? De no haber medido el esfuerzo de haber viajado hasta tan largo, de haber sacrificado un par de días para descansar en casa, sino de que haber ido a informar y a conocer de primera mano cómo era la vida de esta persona, que luego llevó a que redactáramos la noticia en primera persona y transmitiera esa situación del docente a las personas que lo leyeron. Y el resultado al final fue la respuesta del público que lo leyó. Muy probablemente si no hubiese habido pasión o deseo de escribir esa nota, no hubiese llegado al corazón de las personas que lo leyeron. Entonces, por allí va el descubrimiento de la pasión para el periodismo. Claro, claro, qué importante saber de cómo conectar con la audiencia en lo que nosotros queremos transmitirles, porque realmente de qué sirve el poder descubrir nuestra pasión cuando no podemos transmitir ese sentimiento que nosotros queremos dar a entender en alguna nota, en alguna noticia que debemos informar o incluso en un reportaje, que es donde más estamos conectadas con la audiencia, con el sentimiento humano de poder saber qué es lo que queremos transmitir. Bueno, ya entrando al tema principal que tenemos en este podcast, ¿qué diferencia considera que existe entre vocación y pasión? Bueno, es curioso porque sí son términos muy similares. Yo lo que podría decir es que vocación y pasión se definen o se diferencian por situaciones que tienen que ver con la forma en que se ven, ¿verdad? Cómo se desarrollan, mejor dicho. Por ejemplo, vocación tiene que ver con algo más formal, como algo más como un objetivo, como un llamado específico que tiene alguien. En cambio, la pasión incluye un deleite adquirido. Es posible de que la vocación sea vista como un llamado y una responsabilidad hacia algo que determinado que hay que hacer. En cambio, una pasión sí es un llamado, pero que incluye un deleite o un disfrute agregado al momento de hacerlo, ¿verdad? Es posible que alguien tenga vocación hacia el llamado ministerial, por ejemplo, pastoral, y aunque no sea algo que disfrute, sabe que debe hacerlo, y eso es una vocación. Sin embargo, cuando estamos hablando de una pasión, es que esa persona ejerce el ministerio pastoral, por ejemplo, eh, porque lo trae desde antes de que se descubriera que tuviera esa vocación, porque lo disfruta al hacerlo, porque disfruta el interactuar, el hacer su trabajo en ese sentido. Si lo llamamos y si lo llevamos al punto de vista del periodismo, que es lo que nos interesa en este momento, la vocación es cuando alguien sabe que es bueno para escribir, cuando alguien tiene las cualidades para poder reunir información, reunir fuentes de información y poderlas transmitir a otros. Y cuando estamos hablando de pasión es alguien que todo esto lo reúne y le entusiasma, le genera un deleite el poder hacerlo. Entonces, por allí podemos ver las diferencias, ¿no? Entre lo que es una vocación, pero lo que ya también pasión hace que una vocación tenga un deleite o un disfrute en particular al realizarlo. Claro, creo que pues quizás no comparten similitudes lo que es la pasión y vocación, pero en lo que sí comparten es en el sentido de que ambas implican un fuerte interés y dedicación hacia algo, porque la pasión puede ser una intensa emoción o entusiasmo por una actividad, mientras que la vocación es más específica, como usted lo menciona, y se refiere a una inclinación o llamado hacia una carrera o profesión en particular, en este caso acerca de la comunicación. Sin embargo, ambas pueden impulsar a las personas a perseguir sus objetivos con determinación
y compromiso. Entonces creo que, así como usted lo detalla, creo que quizás son dos cosas diferentes, pero ambas se entrelazan, que igual las dos tienen un mismo objetivo, que es una, saber de que yo soy buena en esto y sé que no voy a desperdiciar el llamado que yo tengo hacia esta carrera, entonces voy a incluir esta pasión, que si me gusta, me tiene que apasionar el poder realizar esta carrera. Entonces, creo que es importante lo que usted menciona, el deseo y el anhelo con lo que desarrollamos nuestras decisiones en el ámbito de la comunicación. Y pues también creo que en el rol de un periodista está lleno de desafíos, totalmente. En cambio, cómo yo comunico, cómo yo escribo, cómo yo informo, cómo yo me conecto con las personas a través de mis notas, eh, en los medios digitales, en los medios impresos, eh, y que muchas personas están a la deriva, que quizás no saben qué hacer, cómo desarrollar, cómo desempeñar su profesión. ¿Cuál es el mejor consejo que le darías o cuál es el consejo que usted siente que le daría a una persona que desea desempeñar esta profesión? Qué gran responsabilidad, Andrea, con esta pregunta, porque es una, creo que el mejor consejo viene a raíz de la experiencia, ¿no? Y yo creo que uno de los consejos más importantes que uno puede dar a la nueva generación de periodistas son dos, básicamente. Primero, que se forme, que se prepare, que se eduque. Hoy el periodista de este tiempo tiene a la mano herramientas que los periodistas de hace 2 décadas o 3 décadas o 4 décadas no tenían, que es la información a la mano a través de las herramientas que el Internet provee, incluyendo la inteligencia artificial. Entonces es mucho más accesible el prepararse, es mucho más accesible conocer lo que está sucediendo en todo el mundo, es mucho más fácil conocer cuáles son las nuevas tendencias de información. Entonces solo depende de nosotros el poder desear prepararnos constantemente, leer constantemente, no solamente de alguna tendencia o algo viral en las redes sociales, sino todo lo concerniente a nuestra formación. No solamente por ser populares uno llega a ser un buen periodista. Estamos muy acostumbrados a que el que más seguidores tiene en las redes sociales al final se convierte en un periodista más popular, pero no precisamente bueno. Y para que sea bueno tiene que ser, sí, popular es algo importante, mas no es lo más esencial. Tiene que ser un periodista preparado. El periodista preparado, el periodista que llega preparado a llegar a ser un periodista popular, realmente es un periodista que marca una diferencia. Y hemos podido ver a nivel internacional como los grandes periodistas que manejan noticieros, foros, entrevistas de alto nivel, antes de tener el nombre que tuvieron, fueron personas que se prepararon, quizás no con grandes recursos, pero sí con recursos de excelencia. Entonces, eso es importante, que el periodista se prepare, como decía el Chespirito en El Chavo del Ocho, que se devore los libros o que se devore los artículos, que llene su cabeza de ideas, de formas de escribir, de formas de expresarse y que cada día su intelecto vaya creciendo. Y número dos, que me parece que es muy importante en nuestro tiempo, que siendo honesto, siento que la nueva generación está careciendo de estas cosas y es de humildad. Hay muchos periodistas de esta nueva generación que por el paso inmediato en la universidad, sea la nacional, sea cualquier otra, donde se estudia esta carrera, ya se sienten listos y superiores a cualquier otro, ¿no? Y son muy sensibles a la hora de ser corregidos o de ser asesorados porque se sienten que ya poseen todos los conocimientos y las experiencias para poder lograr algo. Y se ha dado casos de que muchos evaden de repente la crítica o la opinión y no logran llevar más allá lo que escriben, más allá lo que reportan, más allá lo que investigan
porque se van a una sola línea de pensamiento que les obstruye de ir más allá. Entonces la generación nueva de periodistas debe de ser una generación moldeable y en constante crecimiento. Para eso se requiere de humildad. Entonces yo te podría decir de que básicamente estos son elementos que marcan la diferencia y que podrían llevar a un periodista mucho más allá de lo que puede llegar solamente con su talento. Sin duda alguna, creo que es importante destacar lo que usted nos menciona acerca del talento que una persona puede poseer dentro en lo que va desempeñando esta profesión. Y pues ya que estamos en lo de dar consejos, quisiera saber, pues creo que la mayoría de aquí o los que nos van a escuchar en este podcast quizás están empezando en el periodismo y pues quieren descubrir. Entonces, ¿qué le diría a alguien que está empezando y que quiere descubrir su propia pasión y vocación pues en este campo eh, tan multifacético que son la comunicación? Bueno, es interesante mencionar que para descubrir la pasión hacia el periodismo tenemos que estar claros de qué implica el periodismo, ¿verdad? Y el periodismo, como lo mencionábamos al inicio, implica muchos sacrificios de tiempo, de muchas otras cosas que usualmente una persona común y corriente hace, ¿verdad? Por ejemplo, un periodista puede pasar horas enteras en una sala de redacción redactando una noticia de investigación o un reportaje que desempeñó. Aquella persona que realmente tiene pasión, aunque sacrifique tiempo en familia, tiempo para otras cosas personales, va a estar encantado de invertir ese tiempo en redactar su noticia, su investigación, su reportaje, su semblanza, porque sabe que al día siguiente o inmediatamente, si se tratara de algo digital, en plataformas digitales, cientos de personas van a leer su historia. Entonces eso generaría pasión, ¿verdad? Eso es una muestra de pasión, mejor dicho. Si alguien está dispuesto a estar consciente de que en un reportaje de investigación va a escribir, va a tomar horas el redactarlo, el que no solamente va a ser algo superficial lo que va a investigar, el que va a tener que poner en práctica, el que va a tener que corregir, el que va a tener que ser corregido, el que va incluso a tener que ser cuestionado por lo que escriba y publique, si está dispuesto a pagar ese precio o al contrario, si le emociona el pagar ese precio, realmente ahí hay una pasión. También como lo mencionábamos al inicio, el que le apasione o que descubra pasión implica el estar informado, el ser creativo para escribir, para hacer cosas, ¿no? Requiere de muchas de esas cualidades para poder hacer. Recuerdo que en el caso personal, una vez, bueno, varias ocasiones, pero una en particular, tuve la oportunidad de viajar hasta Nahuaterique, La Paz, en la frontera entre Honduras y El Salvador, en el sector de La Paz, el departamento de La Paz, y llegamos hasta allá con el fin de entrevistar al que había sido nombrado maestro del año por la Secretaría de Educación. Encontramos al joven docente de 20 años en ese momento, que recuerdo que se llamaba Jesús Vázquez, y este docente caminaba 30 kilómetros para llegar a la escuela a la que impartía clases, donde recibía a niños hondureños y también a niños salvadoreños, porque estaba exactamente ahí por donde estaban los límites fronterizos. Luego de ese tiempo de reportaje regresamos a San Pedro Sula y redactamos la noticia que se publicó un sábado en las primeras dos páginas del periódico en el que trabajaba, que era Diario La Prensa. Y no puedo olvidar cómo el lunes, porque descansábamos los sábados y los domingos, cómo el lunes que llegué a la redacción ya a seguir trabajando, había más de 100 correos electrónicos de personas que habían leído la noticia y recuerdo que escribieron de todas partes del mundo. Recuerdo que personas de Alemania, personas del Congo, personas de Estados Unidos llegaron a leer la noticia y
y al final incluso varias personas del país, universidades del país, personalidades del país invitaron a este docente a que viajara desde su natal Nahuaterique hasta San Pedro Sula para que le otorgaran algunas becas y ayudas, ¿verdad? Todo esto al final fue el resultado, creemos nosotros, de hacer el trabajo periodístico de manera apasionante, ¿verdad? De no haber medido el esfuerzo de haber viajado hasta tan largo, de haber sacrificado un par de días para descansar en casa, sino de que haber ido a informar y a conocer de primera mano cómo era la vida de esta persona, que luego llevó a que redactáramos la noticia en primera persona y transmitiera esa situación del docente a las personas que lo leyeron. Y el resultado al final fue la respuesta del público que lo leyó. Muy probablemente si no hubiese habido pasión o deseo de escribir esa nota, no hubiese llegado al corazón de las personas que lo leyeron. Entonces, por allí va el descubrimiento de la pasión para el periodismo. Sí, como usted lo menciona, el periodismo abarca muchas situaciones eh, que quizás para algunas personas no pueden ser tolerables o incluso pueden ser desgastador el momento en el cual estemos redactando una noticia, le estemos informando o incluso tal vez estemos dentro de relaciones públicas y estemos eh, comunicándonos con personas. Y creo que es muy importante saber de que si realmente estamos dispuestos a poder sobrellevar todo lo que conlleva el periodismo, que no solamente es presentar o ser presentador, sino que también conlleva el poder saber tomar fotos, el poder saber comunicarse con las personas, poder conectar con las personas, no solamente con nuestra fama o con una cara bonita o con alguna presentación de nuestro físico, sino que también el poder conectar en mente y alma. Creo que eso lleva bastante y poder saber incluso hasta la paciencia. La paciencia es algo vital que uno dentro del periodismo pues se desarrolla y si realmente uno no está dispuesto o no está, no tiene esa pasión en el periodismo, creo que bueno, o dentro del periodismo uno se relaciona bastante con las personas, o sea, el periodismo es la carrera donde más eh, forma parte de ese sentimiento humano, de saber qué es lo que está pasando, qué está pasando con la población y con el resto de las personas con las cuales uno está comunicándose. Y bueno, ya dejando de lado los consejos o empezar, quisiera saber, bueno, ya dentro del periodismo, cuando ya sabemos qué consejos tomar, cómo saber, cómo descubrir o que ya sabemos el significado de la pasión y vocación, ¿en qué tipo de escenarios se emplea la ética profesional al ejercer el periodismo? Bueno, la ética profesional, como lo mencionábamos, Andrea, en el principio, es algo que no debe de faltar en todo lo que sea el periodismo en su ejecución. La ética comienza desde que uno pone su experiencia o su tiempo para redactar algo, para presentar algo o para locutar algo. La ética lo incita a hacerlo de la forma correcta, a hacerlo de una forma responsable, a hacerlo de una forma donde toda la información sea veraz y sea objetiva. La ética evidentemente también se muestra a través del periodismo eh, que puede ser periodismo rojo o periodismo peligroso, ¿no? O periodismo también donde está involucrado intereses particulares. Es una decisión muy compleja en nuestros tiempos porque estamos en nuestro país, por ejemplo, expuestos a tener que escribir en base a líneas editoriales que muchas veces no presentan el 100% de la verdad, pero también existen casos donde hay periodistas que también olvidan la ética y a través de ciertas prebendas muchas veces podrían estar eh, regulando o volviendo parcial la información que tienen a su disposición y la información es poder y estamos quitándole poder a eso que los lectores, que los televidentes o los radioescuchas
o los ciberlectores pueden tenerla a la mano. Entonces la ética profesional está desde el momento en que yo tengo esa información y que sé que debo transmitirla al público. La ética profesional me lleva a tener la conciencia clara de que lo que yo recibí, escrito de una forma en que el público lo pueda entender, debe llegar tal cual lo recibí en mis manos. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Claro, y muy de acuerdo con lo que usted menciona acerca de la ética, que es fundamental para garantizar la integridad, la objetividad y la credibilidad de la información que se proporciona al público. Entonces, creo que eso es bastante importante dentro del periodismo porque creo que la ética sirve en todas circunstancias, o sea, en nuestra vida, si realmente en nuestra vida fuera el periodismo somos éticos, pues creería que también lo seremos dentro de esta profesión, porque, bueno, como usted lo mencionaba, que, se, que la ética se ve y se destaca cuando nosotros informamos a través de la noticia roja o la noticia de sucesos donde hay muertes, donde hay todo este tipo de escenarios. Creo que ahí se basa o se refleja si realmente nosotros somos éticos, o incluso en la política, que es donde pues muchos periodistas son sobornados o, eh, o se venden para poder dar a conocer una información que no es la real, solamente para que estas personas dentro de una élite o personas con poder pues no se les informe tal y como sean y pues no sean afectados. Entonces creo que es muy importante lo que usted se da a referir acerca de la ética. Y pues ya para ir terminando acerca de esto, acerca de la pasión y vocación, pues, ¿qué margen debe respetar un periodista al desempeñar este rol? Es interesante porque el tema del margen, el límite, creo que hoy en día está un poco sesgado, ¿no? Está bien controvertido, se ha vuelto algo bien controvertido porque recordamos aquella frase de aquel célebre personaje en la historia que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz y que la libertad de expresión llega hasta donde no se violenta el derecho humano, ¿verdad? Y hay que ser bastante sabios, bastante éticos, como lo hemos estado hablando, y bastante prudentes para poder medir que lo que yo vaya a investigar no violente la privacidad, no violente el derecho de otras personas a los derechos fundamentales de vida. Pero al mismo tiempo, el ser conscientes de que tenemos una responsabilidad de informar a la población. Por ejemplo, no es lo mismo que yo busque ahondar en la privacidad de una persona en particular solo para sacar una nota y generar que esta nota sea viral por su vida privada, a informar acerca de los gastos de la planilla confidencial de los funcionarios altos del gobierno o del Estado. Es importante, ¿no? Obviamente esas informaciones quizás sean un poco extremas, ¿verdad? Pero no estoy violentando yo a ninguna privacidad o estoy haciendo alguna ilegalidad cuando busco saber el salario de un funcionario público y nos damos cuenta de que después de ganar 50.000 lempiras está ganando 300.000 lempiras. Ahí hay un acto de corrupción o algo anormal que se debe de investigar y no estamos cruzando ningún límite, ¿verdad? Eso es algo que debe de verse como algo necesario en el periodismo de nuestro país, sobre todo que se ha quedado muy atrás. Hay investigaciones que se hacen ahora, pero no se hacen siempre, ¿verdad? En gobiernos anteriores a este, tenemos que ser honestos, que no se investigaba a profundidad de los salarios de los funcionarios, quién ganaba más, quién ganaba menos, y ahora se ha vuelto a ver que se lance este tipo de reportajes. Habría que ver cuál era la razón por la que antes no se hacía.
Y donde sí de repente debemos de tener mucho cuidado es en el tipo de periodismo de policiales, por ejemplo, donde muchas veces se expone a las familias de las víctimas, donde se expone a menores de edad, donde se pone en riesgo la identidad de personas que han sido vulneradas y abusadas, ¿verdad? Ahí en ese límite también se tiene que cuidar. Y creo que el periodista debe de tener la madurez suficiente para poder eh, entender qué es permitido y qué no, ¿verdad? En esa parte. Y poder tener también claro qué es lo que quiere, a lo que quiere llegar, ¿verdad? Y eso es lo que podríamos considerar como un límite. Así que bueno, eso es lo que te podría aportar. Claro, claro. Como usted decía, un periodista debe tener, bueno, no solo tener, sino que mantener altos estándares éticos y profesionales en todas las etapas de su trabajo, pues para garantizar su credibilidad y la confianza del público en el periodismo, que pues es algo muy importante en lo que concierne en todo esto. Y pues bueno, muchas gracias, licenciado Saúl Vázquez. Realmente le agradezco este tiempo de conversación. Realmente ha sido muy interesante y ahora tenemos un ángulo nuevo para enriquecer nuestro conocimiento. Y realmente muy agradecida y creo que todos los que van a escuchar este podcast van a estar muy agradecidas por el enriquecimiento que pues a través de su experiencia, de su trayectoria dentro de las comunicaciones, pues nos puede dar quizás un ángulo diferente a lo que nosotros teníamos en mente acerca de la pasión y vocación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, licenciada Andrea. Qué gusto haber podido compartir este tiempo. Realmente que es hermoso ver cómo la tecnología nos permite ahora poder conversar de una manera franca, de una manera sencilla y poder tocar estos temas que es necesario que cada vez se conversen más en todos los espacios donde se pueda eh, compartir y difundir acerca de la necesidad que tenemos de hablar del tema del periodismo, de la vocación, de la pasión, de los límites, de la ética, de los fake news y de las nuevas tendencias digitales que hay. Así que bueno, para mí ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes y bueno, estamos a su disposición y para servirles siempre. Así que muchas gracias por esta invitación y ha sido un honor para mí, ¿verdad? Así es, y para concluir este podcast sobre la pasión y vocación en el periodismo, es importante recordar que el periodismo es mucho más que una profesión, es una vocación que impulsa a los individuos pues a buscar la verdad, a dar voz a los que no la tienen y a ser guardianes de la democracia. La pasión no solamente es contar historias y la vocación por informar de manera honesta y objetiva son pilares fundamentales de esta noble profesión. Alimentar nuestra pasión y honrar nuestra vocación nos permite enfrentar los desafíos y las responsabilidades que conlleva el periodismo con integridad y pues dedicación. Recordemos siempre que la búsqueda incansable de la verdad y el compromiso con la ética son los cimientos sobre los que construimos nuestro trabajo como periodista. Así que muchas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de pues este podcast y esperamos que pues a cada uno sea de bendición y de enriquecimiento a cada una de sus vidas y que puedan aprender y que puedan obtener pues conocimiento amplio. Así que muchas gracias.